Grant McCoy observó a la mujer desde su cresta durante 3 mañanas. Ella arrastraba madera sola a través de la nieve. Sus manos dejaban rastros rojos. Él no se movió, no gritó. Solo observó, como un hombre observa su propia tumba siendo cavada. El valle abajo se extendía blanco e implacable. Su cabaña estaba a medio construir contra las paredes del invierno que se acercaba, pero sin techo, un esqueleto de esperanza y tierra congelada. Trabajaba con la desesperación metódica de alguien que corría contra el tiempo mismo. El caballo de Grant se movió debajo de él. El frío le mordía a través del abrigo. Debería seguir cabalgando. Debería tender su propia choza de línea a 5 millas al oeste. Debería dejar de observar a esta extraña destruirse un tronco a la vez. Pero no se movió. Ella levantó una viga que pesaba el doble que ella. Se resbaló. La atrapó contra su cadera, tambaleó, siguió adelante. Sin grito, sin pausa, solo una determinación sombría que le recordaba a Grant a alguien que había perdido. Su mano tocó la Biblia en su alforja. La Biblia de Mary. 3 años desde que había enterrado a ella y a su hija en la misma tumba. 3 años desde que había hablado más de lo necesario con cualquier alma viva. La mujer de abajo martillaba con palmas sangrantes. Cada golpe resonaba por el cañón como un latido. Grant los contaba. 20, 30, 40. Ella nunca paraba. Nubes de tormenta se acumulaban al oeste. Había visto ese cielo antes. Ventisca para la noche. Quizás 2 días de furia. Ella tenía paredes pero sin techo. Paredes sin techo eran solo lápidas de pie. Tiene agallas, murmuró Grant a su caballo. Pero las agallas no detienen el congelamiento. La tierra no perdona la hesitación. Ni el invierno tampoco. Giró su caballo hacia casa, llegó al lindero de los árboles, se detuvo, giró de vuelta, acampó en la cresta en su lugar. Observaría un día más, solo uno más para ver si terminaba el techo, para ver si sobrevivía a lo que venía. Se dijo que era curiosidad. Pero en lo profundo, en el lugar donde la voz de Mary aún susurraba, sabía que era algo más. Era la esperanza de que alguien en algún lugar pudiera construir algo y no verlo morir. La ventisca golpeó al atardecer del tercer día. Las manos de Ruth Winslow ya no se cerraban. El martillo se le escapó del agarre. Lo vio caer en la nieve y no recordaba por qué importaba. El viento aullaba. Su linterna parpadeaba dentro de la cabaña sin techo. Había subido la lona a medias. Ahora aleteaba como un pájaro moribundo. No era suficiente. Necesitaba fuego. Necesitaba calentar sus manos lo suficiente para atar la lona. Solo unos minutos más de trabajo. Sus dedos torpes con la leña, las cerillas se le escapaban como agua. Lo intentó de nuevo. De nuevo. Su visión se nublaba en los bordes. Solo luz, susurró. Solo luz y podré terminar. Pero su cuerpo tenía otros planes. Sus rodillas cedieron. Se acostó en la nieve solo un momento, solo para descansar. Solo para cerrar los ojos contra el viento. El frío se sentía cálido ahora. Eso estaba mal. Sabía que estaba mal, pero no recordaba por qué. Samuel. Respiró. Lo intenté. Manos fuertes la levantaron. Sintió que se movía. Calor brotó en algún lugar. Abrió los ojos a la luz del fuego y a la cara de un extraño. Samuel, murmuró. No, señora. La voz era áspera pero gentil. Me llamo Grant. Su mente nadaba. Estaba dentro. El fuego rugía. Sus manos estaban envueltas en tela. La tormenta aullaba afuera pero no podía alcanzarla aquí. ¿Quién? Su lengua se sentía gruesa. ¿Qué quieres? Nada. Grant añadió leña al fuego. La tormenta nos atrapó a los dos. Probablemente 3 días. Ruth intentó sentarse. Su cuerpo no obedeció. No necesito caridad. Bien. Grant no la miró. No te estaba ofreciendo. Puedes odiarme cuando pase la tormenta.
Quería discutir, quería echarlo, pero su cuerpo la traicionó con agotamiento. Sus ojos se cerraron a pesar de su voluntad. ¿Por qué? Logró decir. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Espero. Grant estuvo callado tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego, tal vez estoy cansado de ver morir a la gente sola. Cuando despertó de nuevo, era plena oscuridad. La tormenta rugía como furia misma. Grant estaba sentado junto al fuego, una Biblia gastada abierta en su regazo, pero sus ojos miraban las llamas, no las páginas. Las manos de Ruth latían. Miró abajo, vendajes limpios. Sus guantes rotos se secaban junto al fuego. Quienquiera que fuera este hombre, la había mantenido viva. La Biblia, dijo. Su voz se quebró. Eres un hombre de oración. La mandíbula de Grant se tensó. Cerró el libro sin responder. Afuera, el viento gritaba. Dentro, dos extraños se sentaban a la luz del fuego. Ninguno sabía cómo decir las palabras que importaban. Aquí afuera, el orgullo es lo primero que se congela hasta morir. Pero a veces el miedo va en segundo lugar cercano. La tormenta duró 2 días. Ruth observó a Grant trabajar en las paredes de la cabaña mientras se recuperaba. Se movía como un hombre que conocía la madera, como un hombre huyendo de algo. No hablaba a menos que fuera necesario. No hacía preguntas, solo trabajaba con el ritmo constante de alguien que había perdido el gusto por la conversación. En la segunda tarde, el viento amainó lo suficiente para palabras. ¿Sabías el nombre de Samuel? Dijo Ruth. ¿Cómo? Las manos de Grant se detuvieron en el tronco. Estaba haciendo una muesca. Lo oí. Ranchero honesto. Acusado injustamente. Sabías que era inocente. La mayoría de la gente con ojos lo sabía. La garganta de Ruth se apretó. Entonces, ¿por qué nadie lo ayudó? El miedo hace cobardes de la buena gente. Grant reanudó el trabajo. Warren Kent, un hombre poderoso. Banco, oficina de tierras, la mitad del consejo municipal en su bolsillo. Samuel murió intentando probar que no robó el ganado de Kent. La voz de Ruth se volvió plana. El corazón cedió por el estrés. Tenía 42 años. Grant no dijo nada. El hacha mordió la madera. El pueblo me abandonó después. Ruth continuó. Dijeron que debería irme. Dijeron que la tierra estaba maldita. Kent ha estado esperando que falle para reclamarla legalmente. Por eso estoy construyendo para probar ocupación. Si duro hasta primavera, la tierra sigue siendo mía. La primavera está a 4 meses. Lo sé. Grant dejó el hacha, la miró directamente por primera vez. ¿Por qué pelear tan duro? Porque Samuel amaba esta tierra. Porque Kent tomó el nombre de mi marido, y no dejaré que tome su sueño también. Los ojos de Ruth ardían. Y porque estoy cansada de huir de hombres crueles, el viento sopló de nuevo. Grant alcanzó su Biblia, luego se detuvo. Su mano flotó sobre ella como un hombre tocando algo santo y prohibido a la vez. Ruth observó su rostro. Vio algo allí que reconocía. ¿La Biblia de tu esposa?, preguntó suavemente. Grant asintió una vez. Debió amarte mucho. No lo suficiente para quedarse. Las palabras salieron amargas. Murió hace 3 años. Ella y nuestra niña, ambas en una noche. Lo siento. No lo sientas. Yo las maté. La respiración de Ruth se cortó. ¿Qué? El doctor dejó medicina. No podía leer la etiqueta. La voz de Grant se volvió muerta. Le di la dosis equivocada. Para la mañana, ambas estaban frías. La cabaña cayó en silencio excepto por el viento silbando por las grietas. No podías leer, dijo Ruth lentamente. Y ella murió por eso. Sí, y has cargado esa culpa como una piedra desde entonces. Grant no respondió. Su mano descansaba en la Biblia que no podía leer. Ruth se levantó más firme ahora. Cruzó hacia él. Puedo enseñarte qué leer.
Tardes pago por el trabajo. El rostro de Grant se torció. Tengo 40 años, así que tengo 32 y estoy aprendiendo a construir una cabaña. Ambos estamos haciendo cosas que nunca pensamos que podríamos. La tormenta se rompió esa tarde. El sol partió las nubes. Grant debería haberse ido. Debería haber cabalgado de vuelta a su choza de línea y su vida solitaria en su lugar. Dijo, la cabaña necesita un techo antes de la próxima nieve. Me quedaré hasta que esté hecho. Ruth lo estudió, vio la misma esperanza desesperada que sentía cada mañana. ¿Por qué no me conoces? Grant miró la Biblia, sus manos, a la mujer que casi se había congelado en lugar de rendirse. Tal vez estoy cansado de no conocer a nadie. Ruth asintió una vez. Entonces tenemos un trato. El pasado de un hombre no es su prisión a menos que él construya las rejas. Esa noche, Grant durmió en el granero. Se inclinó hacia Ruth en la cabaña. Ninguno durmió bien. Ambos preguntándose qué habían acordado. Ambos aterrorizados de qué significara vivir de nuevo. Trabajaron en ritmo ahora. Él levantaba. Ella martillaba. Él sostenía. Ella medía. Palabras innecesarias cuando las manos hablaban verdad. Pasó una semana. El techo tomó forma. La cabaña empezó a parecer un hogar en lugar de una esperanza. Tardes. Ruth cocinaba. Grant cortaba leña. Comían en silencio compañero. El tipo de silencio que viene del agotamiento compartido y respeto mutuo. Grant notó cosas pequeñas. La forma en que Ruth tarareaba mientras medía tablas. Como tocaba el marco de la puerta como una bendición. La forma cuidadosa en que guardaba cada clavo. Ruth notó cosas también. La precisión de Grant con la madera, su gentileza con las herramientas, la forma en que pausaba a veces escuchando al viento como si hablara un lenguaje que había olvidado. Tarde de domingo jinetes se acercaron. Grant los vio primero. Se tensó compañía. 5 hombres. Warren Kent los lideraba. Vestido fino como debe un banquero. El predicador cabalgaba a su lado, rostro apretado con preocupación justa. 3 hombres del pueblo seguían, ojos curiosos y crueles. Kent desmontó suave como aceite. Señora Winslow, hemos estado preocupados. No hay necesidad, dijo Ruth. Su voz se mantuvo nivelada. El pueblo tiene preocupaciones, el predicador dio un paso adelante. Sobre sus arreglos. Mis arreglos son asunto mío. Una viuda viviendo sola con un hombre extraño. La sonrisa de Kent no llegó a sus ojos. Seguramente entiende cómo parece eso. Grant estaba a 10 pies atrás, silencioso como piedra. Ruth lo miró. Él no encontró sus ojos. Grant McCoy me está ayudando a sobrevivir el invierno, dijo Ruth con cuidado. Nada más. La apariencia de impropiedad es impropiedad misma. La voz del predicador goteaba falsa compasión. Estamos aquí como amigos, señora Winslow, para guiarla de vuelta a la propiedad. No necesito guía. Necesito terminar este techo antes de la nieve. La sonrisa de Kent se agudizó. El Consejo Municipal se reúne el martes. Discutiremos su situación formalmente. Tal vez podamos encontrar un arreglo más adecuado para usted. Vivienda apropiada en el pueblo bajo supervisión. No dejaré mi tierra. Veremos qué decide el consejo. Kent se quitó el sombrero. Buen día, señora Winslow. Se fueron cabalgando. Las manos de Ruth temblaron. Se volvió hacia Grant, buscando apoyo, solidaridad, cualquier cosa. Él no la miró. Grant, debería revisar la pared norte. Se alejó. Ruth se quedó sola en su patio arriba. El techo esperaba a medio terminar. Abajo la tumba de su marido descansaba silenciosa a su alrededor. La tierra que luchaba por mantener, y a su lado, nada más que huellas en la nieve donde un aliado había estado. Juzga a un hombre por lo que construye, no por lo que dice. Esa noche, Ruth vio a Grant a través de la puerta del granero. La luz del fuego iluminaba su rostro. Sostenía su Biblia.
Sus labios se movían sin sonido sobre las páginas. La comprensión golpeó como un puño. No podía leer, no podía defenderse públicamente, no podía hablar frente a hombres educados que lo juzgarían, estaba atrapado por la vergüenza, justo como ella estaba atrapada por las circunstancias. Y ninguno sabía cómo cruzar ese cañón para ayudar al otro. Empieza con tu nombre. La mano de Ruth cubrió la de Grant. Las letras parecían postes de cerca cayendo en todas direcciones. Su dedo las trazó, temblando. G, dijo. R-A-N-T. Bien. De nuevo. Se sentaron en su tosca mesa de pino, la Biblia abierta entre ellos, el fuego crepitando. Afuera, el viento gemía suavemente. Dentro, algo más duro que la madera se estaba construyendo. Tengo 40 años, murmuró Grant. Aprendiendo como un niño. Tienes 40 años, aprendiendo como un hombre que quiere cambiar. Ruth volvió la página. Hay una diferencia. La mandíbula de Grant trabajó. Mi padre me golpeaba la estupidez. Eso es lo que llamaba. Leer era para hombres suaves, para predicadores y cobardes. Tu padre estaba equivocado. Era muchas cosas. Equivocado era lo menor de ellas. Ruth esperó. Las manos de Grant se aplanaron en la mesa. Mary intentó enseñarme una vez. Nos casamos jóvenes. Ella tenía 16. Yo 18. Ella podía leer como nadie. Poesía, escritura, todo. Su voz se quebró. Intentó por años. Yo estaba demasiado avergonzado para aprender bien, demasiado afraid de parecer tonto. Y luego cuando murió, encontré una nota en la Biblia. Me tomó 6 meses conseguir que alguien me la leyera. Los ojos de Grant se cerraron. Ella había escrito a Grant. Eres digno de amor. Aprende no por mí, sino por ti mismo. Sé valiente. La garganta de Ruth se apretó. Suena sabia. Era todo lo bueno. Grant abrió los ojos. Ribeteados de rojo crudo. Y la dejé morir porque era demasiado orgulloso para admitir que no podía leer una botella de medicina. No la dejaste morir. Cometiste un error. ¿Error? La voz de Grant subió. Un error es quemar la cena. Un error es martillar tu pulgar. Maté a mi esposa e hija porque era ignorante y orgulloso. Entonces deja de ser orgulloso ahora. Ruth empujó la Biblia hacia él. Lee. Grant miró la página. Verso familiar. El que Mary amaba. Sonó las letras. Tartamudeó. Intentó de nuevo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Las palabras cayeron torpes, pero cayeron verdaderas. Los ojos de Ruth se llenaron. Samuel amaba ese verso. ¿Lo leyó en nuestra boda? Dijo que le recordaba que la bondad aún era posible. Su voz se quebró incluso en país duro. Sus manos se tocaron sobre la Biblia. El momento se estiró. Grant miró arriba. Ruth se inclinó adelante. Casi. Casi. Un lobo aulló afuera. Ambos se apartaron. Debería. Grant se levantó rápido. Revisar el ganado. Grant. Día temprano mañana. El techo no se terminará solo. Se fue. Ruth se sentó sola con la Biblia abierta. Tocó la página donde su dedo había trazado. Sintió algo en su pecho que no era duelo. Era peor. Era esperanza. Toda cosa buena viene de la manera dura, pero eso no significa que no valga la pena venir. Esa noche, Ruth yacía despierta. Oyó a Grant moviéndose en el granero. Se preguntó si estaba leyendo a la luz de la linterna. Se preguntó si pensaba en ella como ella pensaba en él. La respuesta la asustaba más que el invierno jamás. El martes llegó frío y claro. Todo el pueblo se reunió en el salón de reuniones. Ruth se sentó al frente, espalda recta. Grant estaba atrás, sombrero en manos. Entre ellos se extendían 30 pies de juicio. Warren Kent llamó al orden la reunión.
Estamos aquí para discutir la situación de vida de la señora Winslow. Vivo en mi propia tierra, dijo Ruth claramente. Construyendo mi propio hogar con un hombre extraño. El predicador se levantó sin casar, sin supervisión. La apariencia sola es causa de preocupación. La apariencia no es verdad. En una comunidad cristiana, la apariencia importa. El rostro del predicador se sonrojó. Eres una viuda. Deberías estar de luto, en el pueblo, bajo guía apropiada. Kent se inclinó adelante. También está el asunto de la deuda de su tierra. Ruth se quedó quieta. ¿Qué deuda? Su difunto marido hipotecó la propiedad a mi banco. 200 pesos debidos para primavera. La sonrisa de Kent era un cuchillo. Si no puedes pagar, la tierra revierte a mí como estipulado en el contrato. Samuel nunca hipotecó nuestra tierra. Tengo los papeles. La voz de Kent goteaba falsa simpatía. Lo siento, señora Winslow, pero los negocios son negocios. El mundo de Ruth se inclinó. 200 pesos. Imposible. Tendría suerte de tener 20 para primavera. Miró atrás a Grant, suplicando. Él estaba silencioso, rostro pálido, ojos en el piso. Segaramente, el predicador continuó. Un hombre respetable vouch por el carácter de la señora Winslow. Si sus arreglos de vida son verdaderamente inocentes. Cada rostro se volvió a Grant. Abrió la boca. Nada salió. Sus manos aplastaron el borde de su sombrero. Sudor perló su frente a pesar del frío. El corazón de Ruth se hizo añicos. Bien, la voz de Kent se agudizó. Señor McCoy, ha estado viviendo en su propiedad. Seguramente puede hablar de su carácter. Los labios de Grant se movieron. No emergió sonido. No podía hacerlo. No podía pararse frente a hombres educados y hablar. No podía arriesgar que le hicieran preguntas. No podía soportar la exposición. Miró a Way. Lo veo. La voz del predicador goteaba satisfacción. Entonces tenemos nuestra respuesta. El voto fue rápido. 30 días para desocupar a menos que un hombre respetable vouch por su carácter. Silencio respondió. Nadie habló. Ruth se levantó. Esta reunión está terminada. Salió al frío de la tarde, no miró atrás. Grant siguió a distancia, la encontró en el granero, tirando sus pertenencias en su petate. Ruth, no. Su voz cortó como viento de invierno. Solo no. No pude. Sé que no pudiste hacer. Tiró su Biblia hacia él. La atrapó. Pensé que eras diferente. Lo soy. Soy peor. La voz de Grant se quebró. Soy un cobarde con una Biblia que no puedo leer. Entonces aprende más rápido o vete. De cualquier modo, he terminado. Se volvió de espaldas, se quedó rígida hasta que oyó su caballo irse. Luego fue a la cabaña, recogió el martillo. Sus manos habían sanado. Hora de sangrarlas de nuevo. Sola como siempre. A veces lo correcto y lo duro son la misma maldita cosa. Grant sabía esa verdad ahora. La sentía tallada en sus huesos. Pero saber no lo hacía valiente. Solo hacía que la cobardía doliera peor. Grant cabalgó a través de la oscuridad a la tumba de Mary. El cementerio estaba en una colina a 3 millas del pueblo. Tierra congelada, árboles desnudos. Su esposa e hija compartían una piedra. Simple, barata. Todo lo que podía permitirse entonces. Se arrodilló en la nieve, abrió la Biblia a la página que ahora podía leer. La página con la letra de Mary. Su dedo trazó las palabras a la luz de la luna. A grande eres digno de amor. Aprende no por mí sino por ti mismo. Sé valiente. Lo intenté. Susurró a la piedra. Abrí la boca y nada salió. Todos me miraban esperando y vi sus rostros juzgando, pensando que era estúpido, pensando que no era nada. Su respiración salió áspera. No podía darles eso. No podía dejar que vieran. Pero las palabras de Mary lo miraban.
Sé valiente. Ser valiente te mató, dijo Grant amargamente. Ser valiente mató a nuestra hija. ¿De qué sirve el coraje cuando cuesta todo? Las estrellas arriba ardían frías y claras. No vino respuesta. Ninguna sabiduría divina, solo viento y piedra y un hombre arrodillado en la nieve. Grant cerró los ojos, vio el rostro de Ruth cuando había mirado a Wei. Vio sus manos sangrantes trabajando sola. Vio su parada contra todo un pueblo mientras él estaba silencioso. Ella me enseñó a leer. Susurró. Me enseñó que no era inútil y no pude ni hablar por ella. La letra de Mary se nubló a través de lágrimas. Sé valiente. No sé cómo. Su voz se quebró. No sé cómo ser lo que ella necesita. Luego un recuerdo la voz de Ruth a la luz del fuego. Leer ahora no la deshonra. Te hace quien ella esperaba que fueras. Grant abrió los ojos, miró la tumba de Mary, la Biblia, sus propias manos marcadas. Tengo miedo, admitió. Miedo de que vean a través de mí, miedo de fallarle como te fallé a ti. Pero el miedo lo había mantenido vivo. Y estar vivo no era lo mismo que vivir. Se levantó, montó su caballo, giró hacia la cabaña de Ruth. Si iba a fallar, que fuera intentando. El coraje no es la ausencia de miedo. Es ensillar a pesar de él. El amanecer rompió cuando alcanzó su tierra. La vio inmediatamente colapsada afuera de la cabaña. Martillo aferrado en manos congeladas. Sangre manchaba la nieve. Grant corrió, cayó de rodillas a su lado. Ruth se movió, ojos entreabiertos. Vete. Esta vez no, che. Le quitó el martillo del agarre. Sus manos eran cintas sangrando a través de vendajes. Trabajadas crudas. No puedo parar, murmuró. Si paro, no estás parando. Grant la levantó. Solo estamos cambiando quien sostiene el martillo. La llevó dentro, atendió sus manos, avivó el fuego. Despertó plenamente una hora después, lo encontró envolviendo sus palmas en tela limpia. ¿Por qué volviste? Su voz se quebró. Porque mañana cabalgo al pueblo. Me pararé en esa plaza y diré lo que debí decir. Grant encontró sus ojos y vas a enseñarme cómo decirlo bien. Ruth lo miró. No puedes. Te burlarán. Te expondrán. Que lo hagan. La mandíbula de Grant se fijó. He estado escondiendo 3 años. He terminado. Incluso si mis palabras salen mal, al menos saldrán. Grant, fallé a mi esposa. No te fallaré a ti también. Los ojos de Ruth se llenaron. Estás aterrorizado. Sí, podrías hacer el ridículo. Probablemente. Podrían reírse. No me importa. Grant terminó el vendaje, la miró firmemente. Todo lo que me importa es que sepas cuando más importó. Me paré. Incluso si me paré temblando. Ruth alcanzó arriba, ahuecó su rostro marcado. Entonces enseñémosle qué decir. Trabajaron toda la noche. Grant escribiendo palabras, Ruth corrigiendo. Grant practicando. Voz temblando pero creciendo más fuerte. Para el amanecer, tenía su discurso. Áspero, simple. Verdadero. ¿Crees que funcione? Preguntó. Ruth sonrió. Triste, esperanzada, aterrorizada. Creo que estamos a punto de averiguarlo. La plaza del pueblo se llenó para media mañana. La palabra se había corrido. Grant McCoy iba a hablar. El mismo hombre que había estado silencioso durante el juicio de Ruth. La gente se reunió curiosa. Algunos burlones, la mayoría solo contentos por entretenimiento. Grant desmontó en el centro. Ruth estaba a su lado. Sus manos temblaban, pero su mandíbula se mantenía fija. Warren Khan se apoyaba en la puerta del banco, sonriendo. Confidente, Grant sacó un papel doblado de su bolsillo. Ruth lo había escrito. Lo había memorizado, pero sostenía el papel de todos modos, un talismán contra el miedo. Tengo algo que decir. Silencio cayó. 30 rostros se volvieron a él. Hace 3 años.
Mi esposa murió. Ella y nuestra niña. La voz de Grant tembló. La estabilizó. No podía leer la botella de medicina. Le di la dosis equivocada. Las maté a ambas. Murmullos ondularon por la multitud. Las manos de Grant aplastaron el papel. He estado escondiendo desde entonces. Escondiendo porque estaba avergonzado. Porque pensaba que si la gente sabía que no podía leer, sabrían que no valía nada. Pausó, respiró. Ruth Winslow me enseñó diferente. La miró. Ella asintió. Me enseñó a leer, me enseñó letras, palabras. Me enseñó que el valor de un hombre no está en lo que sabe, está en lo que está dispuesto a aprender. La voz de Grant creció más fuerte. Me enseñó que el coraje parece recoger un martillo cuando tus manos sangran. Cómo construir cuando todos dicen renuncia. Cómo pararse cuando quieres correr. La multitud se movió. Algunos rostros se suavizaron. Me paré silencioso cuando me necesitaba. La voz de Grant se quebró. Tenía miedo de que todos vieran a través de mí. Vieran, era solo algún vaquero ignorante que no podía leer. Así que, la dejé pararse sola. Se volvió para enfrentarlos plenamente. Pero estoy aquí ahora y estoy diciendo Ruth Winslow es la mejor persona que conozco. Es honesta. Es valiente. Su marido murió inocente y todos lo saben. Su voz subió. Warren Kent mintió sobre Samuel. Está mintiendo sobre esa hipoteca. Y si no pueden ver eso, entonces júzguenme a mí en su lugar porque yo vouch por ella. Me paro con ella. El pecho de Grant se agitó. Y si algún hombre aquí dice diferente, de un paso adelante. Silencio. Luego Martha Doll dio un paso de la multitud. 80 años y espalda de hierro. Sostenía un papel. Tengo la escritura original de Samuel Winslow. Su voz llevó. Nunca hipotecada. Kent falsificó ese documento. La multitud estalló. El rostro de Kent se puso blanco. Eres una mentirosa, vieja. Soy la secretaria que registró la escritura. Original hace 30 años. Los ojos de Marta ardieron. Y conozco mi propia letra. Este es el real. El tuyo es falso. 2 hombres del pueblo agarraron a Kent. Luchó, maldijo. El predicador dio un paso adelante. Rostro cenizo. Yo estaba equivocado sobre la señora Winslow. Dejé que el miedo y el chisme me guiaran en lugar de la compasión. Miró a Grant. Estaba equivocado sobre ti también. Otras voces subieron. Disculpas, vergüenza. Ofertas de ayuda. Terminaremos la cabaña. Alguien llamó estilo levantamiento de granero mañana. Otro añadió. Todo el pueblo ayuda. Las rodillas de Ruth cedieron. Grant la atrapó. Enterró su rostro en su hombro. Lo hiciste, susurró. Lo hicimos. El pueblo se organizó. Kent fue arrestado. Planes hechos. Justicia lenta y crujiente. Finalmente giró. Esa noche Grant y Ruth estaban en su cabaña a medio terminar. Mañana estaría hecha. Mañana estaría segura. Gracias, dijo. Gracias. Grant tocó su rostro. Por enseñarme que valía la pena quedarse. La palabra de un hombre es su vínculo, pero sus acciones son su legado. Grant había aprendido esa verdad de la manera dura, pero aprenderla los había salvado a ambos. La primavera llegó tarde a Wyoming ese año. Cuando llegó, trajo flores silvestres del color de la esperanza. Lupino púrpura, pincel amarillo, colina blanca salpicando el valle como promesas cumplidas. La cabaña de Ruth estaba completa. Techo sólido, paredes apretadas, parcela de jardín marcada y lista. Humo subía de la chimenea cada mañana, llevando el aroma de café y pan fresco. Tardes de domingo, niños se reunían. Ruth enseñaba lectura, Grant su asistente. Aún tropezaba con palabras grandes, pero leía de su Biblia con orgullo. Ahora, sin vergüenza, solo determinación constante. Suena,
le dijo a un niño tímido luchando con pastor. Letras primero, luego todo el niño intentó, lo logró, sonrió. Grant recordaba esa sensación, el momento en que el caos se volvía significado. Martha Doyle fomentaba 3 huérfanos ahora. Venían cada semana. Ruth les enseñaba letras. Grant les enseñaba cómo martillar clavos rectos, cómo construir cosas que duraran. Warren Kent estaba en la prisión territorial, su cuenta bancaria incautada, sus mentiras expuestas. El nombre de Samuel Winslow limpiado públicamente. Una piedra conmemorativa colocada en el cementerio. Samuel Winslow, hombre honesto. Verdadero marido. Falsamente acusado. Ruth la visitaba semanalmente. Dejaba flores silvestres. Hablaba con él sobre la cabaña, sobre el jardín, sobre Grant. Creo que te gustaría, susurraba. Es bueno. Como tú eras bueno. El pueblo había cambiado también. Lentamente, como escarcha derritiéndose, la gente se disculpaba, traía regalos, pedía perdón. Ruth perdonaba. Era más duro que construir la cabaña, pero lo hacía de todos modos. La tarde llegó suave y cálida. 6 semanas desde el juicio. Grant terminó de martillar la última tabla en el porche. Ruth trajo café. Se sentaron en los escalones viendo el atardecer pintar las montañas de oro. ¿Crees que Mary aprobaría? Preguntó Ruth en voz baja. ¿Crees que Samuel lo haría? Ruth sonrió. Creo que diría que hicimos buen trabajo. Lo hicimos. Grant miró la cabaña, el jardín, a la mujer a su lado. Construimos algo que durará. Construimos más que una cabaña. Lo sé. Se sentaron en silencio cómodo, el tipo ganado a través de lucha compartida, a través de manos sangrantes y noches congeladas, a través de pararse cuando caer se sentía más fácil. Te amo, dijo Grant. Simple, verdadero. Pensé que debería saberlo. Los ojos de Ruth se llenaron. Lo sé. Lo he sabido por un tiempo. Y te amo también. Se inclinó contra él. Me tomó tiempo admitirlo. Se sentía como traicionar a Samuel. No es traición vivir de nuevo. No, no lo es. Ruth se volvió, lo miró plenamente. Es lo que querrían para nosotros. Grant ahuecó su rostro, la besó, gentil, profundo, cierto. Cuando se separaron, ambos lloraban, lágrimas felices, lágrimas sanadoras. Sobre la puerta de la cabaña. Grant había tallado palabras esa mañana construido por Ruth y Grant Primavera, 1885. Debajo, Ruth había añadido una línea, toda cosa buena viene de la manera dura. Se pararon en la puerta. Umbral cruzado. Invierno conquistado. Corazones reconstruidos a través de labor y sangre. Y negándose a rendirse cuando rendirse parecía amable. Risas de niños flotaban del valle. Los huérfanos de Marta jugando. Nueva vida creciendo donde el duelo había gobernado. ¿Qué ahora? Preguntó Ruth. Grant sonrió. Ahora vivimos, construimos más, enseñamos más, amamos más. Suena duro. Las cosas buenas siempre lo son. Entraron juntos. Cerraron la puerta contra la tarde enfriándose. Dentro, la luz del fuego brillaba. La cena esperaba. Una Biblia yacía abierta en la mesa. Marcada en el verso favorito de Ruth. Afuera, la primavera florecía salvaje y declesli. Flores silvestres cubrían el valle. Verde empujaba a través del marrón del invierno. La tierra se renovaba, como siempre lo hacía, como la gente podía también. Si trabajaban lo suficiente, si se negaban a dejar que la vergüenza ganara, si elegían coraje sobre comodidad. Grant y Ruth habían aprendido esa verdad de la manera más dura. Pero la habían aprendido juntos, y eso hacía toda la diferencia. Toda cosa buena que vale la pena tener vale la sangre, el frío, y el coraje para no alejarse. Caminarían hacia el otro en su lugar. Y al hacerlo, habían construido más que una cabaña. Habían construido un hogar.